En esta clase veremos el uso de tres reglas de derivación. Regla 1. Que sería la derivada de una constante es igual a 0. La regla 2 es la derivada de x es igual a 1. Y por último, la regla 3 que es la derivada de c, que es una constante que multiplica x a la n, nos va a dar a n por c, n menos 1. Esas son las tres reglas de derivación, de las cuales veremos algunos ejemplos. Cómo utilizar estas reglas de derivación para sacar la derivada de una función. Veamos el primer ejemplo. Tenemos la función f de x igual a 7. Si nos damos cuenta de esta función y miramos las tres reglas de derivación, la que se ajusta a ella es la primera regla de derivación, porque 7 es un valor constante. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Por la regla decimos que f' de x es igual a 0. Entonces, la derivada de f de x es igual a 7, su derivada es 0 por la regla de derivación. Veamos otro ejemplo. F de x igual a 352. Aquí tenemos otra función f de x y dice que f de x es igual a 352. Volvemos a darnos cuenta que sigue siendo una constante, no importa si el número es pequeño o es grande, siempre si es un número fijo es una constante. Por lo tanto, se va a aplicar la regla número 1, que la derivada de una constante es 0. Entonces teníamos esa primera, ahora tenemos esta segunda, que es f' de x es igual a 0 también, aplicando la regla 1. Entonces podemos decir, aplicando la regla 1 y también aquí la regla 1. Veamos una segunda. Tenemos f de x igual a x. Si nos damos cuenta, en esta función la que aplica es la regla 2, porque es la más sencilla. Dice que cuando la derivada de x es igual a 1. Aquí, ¿qué tenemos en la función? X. Entonces vamos a decir que su derivada f' de x es igual a 1. Esta es bastante sencilla, no hay más. Cuando encontremos x, su derivada siempre va a ser 1. Esta es la regla 2. Ahora veamos unos últimos ejemplos aplicando la regla 3, que es, podemos decir, la que tiene más puntos, ¿no? Tiene una constante, tiene una x y tiene un exponente a la n. Tenemos f de x igual a x cúbica. Entonces aquí tenemos nuestra función. No es una constante, por eso no se puede aplicar la regla 1. No está la x solita, tiene un exponente al cubo, por lo tanto no se puede aplicar la regla 2. Pareciera que tampoco tiene una constante, pero sí realmente la tiene. Aquí la constante es 1. Recordemos que cuando no tiene ningún valor, se da por default el valor de 1. Entonces la que aplica es la regla 3. Lo podemos hacer de manera automática o de manera directa. Para explicarlo de mejor manera, vamos a ir mostrando qué valores tiene. Ahora vamos a decir que c, en esta función, ¿cuál es el valor de c? C es igual a 1. Tenemos la x y el otro que vamos a buscar es el valor de n. ¿Cuál es el valor de n? El valor de n es 3. ¿Y cuánto es el valor de n menos 1? N menos 1 pues sería 2. Ese es lo que nos dice la regla. Entonces, teniendo eso, podemos decir que la derivada de esa función va a ser igual a n por c. N por c sería 3 por 1, 3. Coloco x
n-1. ¿Cuánto es n-1? 2. Esto es aplicando la regla 3. Veamos otro ejemplo. Tengo f de x igual a 4x al cubo. Póngale pausa, intenten hacerlo en sus libretas. En unos 5 segundos lo resolvemos. Lo intentaron hacer, ahorita vamos a hacerlo entre todos. Hacemos otra vez lo mismo, les digo que se puede hacer directo ya con práctica. Lo vamos a hacer otra vez por pasos para ejemplificar. Tenemos c, que nos dice, en este caso c vale 4. La x queda como tal. Tenemos n, que vale 3, y n-1, que es igual a 2. Ya podemos aplicar la regla de derivación que nos dice f' de x va a ser igual a n por c. N por c es 12. La x y n-1 que es 2. Esto es aplicando la regla 3. Entonces en esta clase hemos visto cómo utilizar las 3 primeras reglas de derivación y hemos hecho algunos ejemplos para su demostración. Eso ha sido todo.